Buenos días, mis queridos hermanos. Creo que estamos listos y dispuestos para la palabra. Es un placer estar con todos ustedes en esta mañana. Vamos en estos 2 domingos, a analizar el Sermón del Monte. Así que vamos a comenzar y vamos a leer Mateo 6, 9 al 13. Ahí en la pantalla tienes que es del capítulo 5 al 7, que es lo que cubre todo el sermón. Pero hoy día nos vamos a enfocar en esta porción que para mí es quizás la más conocida de toda la Biblia y quizás de todos los tiempos. Y bueno, ahí vamos a ver por qué, ¿no? Mateo 6, 9 al 13. Si me acompañan con sus Biblias, el texto dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Amante Señor y Padre nuestro, es un verdadero privilegio poder compartir tu palabra y un verdadero gozo para todos nosotros poder contemplar tu gloria en ella. Ayúdanos, Señor, abre nuestras mentes y corazones a lo que nos tienes que decir en esta mañana y te pedimos que tu nombre sea en todo glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un par de citas con respecto al Sermón del Monte. Un comentarista dice: se dice que si tomas todos los buenos consejos como para cómo vivir, ¿ya?, expresado por cualquier filósofo, psiquiatra o consejero, sacas todas las tonterías y las hierves hasta quedar solo lo esencial, te quedarías con una imitación pobre de este gran mensaje de Jesús. Otro comentarista dice: no contiene de ninguna manera todo lo que Jesús enseñó, pero sobresale como el sermón más grandioso de todos los tiempos en su perspicacia, sagacidad y poder. Estamos, hermanos, ante un pasaje monumental de la Biblia, que ha sido fuente de un sinfín de volúmenes y con justa razón a lo largo de la historia. Los comentarios están llenos de superlativos. Este sermón nos da un resumen extraordinario de la mente del Señor. Es la matriz de todo buen sermón. Es el evangelio más puro de los labios de nuestro bendito Salvador, aunque hay comentaristas que sugieren que aquí no hay ninguna explicación de la redención o del significado del sacrificio del Señor y el derramamiento de sangre, nada de eso. Y dicen entonces que no es un sermón evangelístico, pero no estoy de acuerdo con esa postura y vamos a ver por qué. Ha sido llamado la Magna Carta del Nuevo Testamento, la Declaración o Constitución del Reino, y así hay muchas más etiquetas que le han dado a este sermón. Pero al final se trata de hecho de un sermón que reúne la enseñanza del Señor durante su ministerio en un formato, según otro comentarista, sin igual en la filosofía judía o gentil, tanto en la profundidad de conocimiento como en la precisión de significado. Es, por lo tanto, imposible extraer todo lo que se puede extraer de este sermón, en las 2 sesiones que nos tocan, por lo menos. Así que nos vamos a limitar a observar el flujo de las ideas,
ver su estructura básica desde una perspectiva más panorámica y vamos a descender a lo que considero son principios que se hallan en el corazón de lo que Mateo en el capítulo 4 llama el Evangelio del Reino. Ese es el escenario, si se quiere, en el versículo 23 al 25, lo leemos rapidito. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo estructura su evangelio de una forma bastante organizada y entonces él dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando. Y en este sermón está una síntesis de su enseñanza y sanando toda enfermedad. Entonces el capítulo 8, 7, la mitad, el 8 y hacia adelante nos dan todos los milagros que hizo Jesús. Así que ahí nos están dando un bosquejo. Hablemos un poco del contexto. El Evangelio según San Mateo tiene un sabor únicamente judío. Y esto ustedes lo van a observar desde el mismo comienzo, con la genealogía de Jesús, que aquí en Mateo va solamente hasta Abraham. En Lucas va all the way hasta Adán. Este evangelio además cita el Antiguo Testamento más de 60 veces, especialmente los pasajes proféticos. La tesis central, o la tesis más bien, es Jesús es el rey mesiánico prometido. En todo Mateo busca probar como testigo ocular cuál es la identidad, la enseñanza y el ministerio del Mesías en términos del reino de los cielos, que se transforma en el tema de todo el Evangelio. Hay dos problemas presentes en el contexto, en el trasfondo, que son claves interpretativas a mi juicio, y es porque echan luz al significado de las afirmaciones que hace Jesús en el sermón, dándole un sentido al mensaje en general. El primer problema es el del fariseísmo. Los fariseos, y esa palabra quiere decir literalmente separados, era una secta del judaísmo que se caracterizaba por intentar cumplir rígidamente la ley de Moisés. Ellos eran los líderes religiosos del pueblo y ellos tenían una postura completamente opuesta a la aristocracia de sacerdotes, los saduceos, y también a la monarquía. O sea, ellos eran laicos, eran la gente que tenía el oído del pueblo en cuanto a materia de religión se trataba. En Marcos capítulo 7 vemos que el Señor indica que esta secta tristemente había reemplazado la ley de Dios con sus tradiciones, ¿ya? Y ese había sido el gran problema de los fariseos. Y vamos a ver por qué. La expectativa que estos líderes tenían con respecto al Mesías era de un caudillo político y militar. No habían entendido el mensaje de Isaías, del siervo sufriente, así que ellos estaban esperando a un político. Y entonces llega Jesús y hace un cortocircuito porque el Señor no estaba hablando de política. Su religión distaba mucho de la hallada en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa religión? Bueno, en esencia es el legalismo, la idea que la salvación se obtiene por el cumplimiento de la ley de Moisés, que la salvación es el pago de Dios por tu obediencia, y entonces ellos se esmeraban a cumplir toda la ley, según ellos la interpretaban. Y eso nos lleva al segundo problema, que es ¿cuál es el rol de la ley bajo este nuevo pacto, este evangelio, esta buena nueva que el Señor está trayendo? Y entonces, el fariseísmo, como dije, se caracterizaba precisamente por su celo de la ley de Dios. Y hay un pasaje en Romanos donde Pablo, que fue fariseo, nos dice precisamente eso. En el capítulo 10, lo voy a leer,
dice lo siguiente, capítulo 10, versículos del 1 al 4 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y más adelante en Mateo, el Señor va a darnos ese rebuke, esa gran exhortación que le hace a los fariseos en el capítulo 23. Voy a leer los versículos 2 al 3 para darnos una idea, lo que dice el Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que ellos tenían la ley y mucho de lo que creían y sostenían era correcto. Sin embargo, en sus hechos estaban violando la ley. Como dice Pablo, no se sujetaron a la justicia de Dios. Era necesario entonces corregir los errores de interpretación de los fariseos en relación a la ley. Y era necesario también integrar la justicia representada por la ley al Evangelio, explicando cómo se relacionan entre sí. Esa es la puerta de entrada al Evangelio. Si no entendemos la ley y cuál es su rol, no vamos a entender el Evangelio. Y por eso entonces el Señor pasa prácticamente la mayor parte del capítulo 5 explicándonos cuál es el rol de la ley. Entonces, antes de asentarnos al pasaje que leímos al principio, es necesario saber cómo llegamos hasta aquí. Y lo primero a notar es que el sermón está dirigido a los discípulos de Jesús, aunque las multitudes, según el final del sermón, también lo habían oído. Y en términos generales, en el sermón el Señor está haciendo tres cosas. Número 1, proclamando o anunciando la naturaleza del reino de Dios. Número 2, instruyendo o exhortando sobre la justicia del reino de Dios. Y número 3, está llamando o invitando a entrar al reino de los cielos. El sermón comienza con las muy conocidas bienaventuranzas. Eso está en el capítulo 5 y me van a seguir con sus Biblias porque, como dije, vamos a ir yendo de forma panorámica. Del capítulo 3, del versículo 3 al 16. Y las bienaventuranzas son una serie de declaraciones proverbiales que sirven para capturar la atención del oyente y marcar el espíritu del Evangelio. El Evangelio es una bendición, es una buenísima noticia que trae verdadera y permanente bendición a todo el que cree y a todo el que oye. Por eso el Señor empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, etc. También son paradojas si nos damos cuenta, porque nadie asocia la bendición con la pobreza de espíritu, que es una humildad extrema, el llanto, la mansedumbre y mucho menos con la persecución. Esas cosas los fariseos dirían era indicio de que estás siendo maldecido por Dios, de que no estás cumpliendo la ley. Es la idea que tenían en el libro de Job, los amigos de Job, que le dicen, no, tú estás en donde estás porque hiciste algo mal, porque Dios no va a ser injusto de darle enfermedad y tanto mal a un hombre justo. No entendían la teología del sufrimiento, pero aquí Jesús entonces nos mete de lleno a esta paradoja donde lo que el hombre estima como maldición, Dios lo ve como bendición. Es una bienaventuranza. Las bienaventuranzas son una descripción resumida del carácter de los miembros del reino. No son imperativos, ¿okay? No son mandamientos que debemos seguir. Son realidades que o se tienen o no se tienen, que debemos ver como un todo, como distintos aspectos de la singular esencia de lo que quiere decir ser hijo del reino, hijos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, al final hay un desplazamiento de lo general a lo personal en la última bienaventuranza. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución
y así ha sido hasta ese punto, pero en el versículo 11 nos dice, bienaventurados sois ustedes, en personal, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Dice, la persecución y la recompensa que resulta de ella pertenecen o se les promete a los discípulos. Cuando el carácter del reino se manifiesta en individuos, estos entonces, dice, son sal, que es un agente preservativo, y luz en el mundo, influyéndolo con justicia y rectitud en el nombre del Rey. Y como va a terminar en el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuevamente aquí esto contrarrestaba completamente una especie de aislacionismo que creían o que sostenían los fariseos, porque ellos no podían ver a los gentiles, no podían ver a los que eran fuera de su nación. Sin embargo, Jesús dice, los miembros del reino han sido puestos para ser luz y sal en el mundo, es para salir y para influenciar en el mundo. Todo el Evangelio de Mateo hay que verlo a la luz de la Gran Comisión, porque al final es el clímax de todo el Evangelio, donde el Señor dice que toda potestad me ha sido dada, toda autoridad, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Para allá nos lleva Mateo. Entonces, aquí de nuevo, de entrada, el Señor nos está dando cuál es el rol de los miembros del reino. Pasamos a la segunda parte del sermón, que trata con la justicia del reino de los cielos. A continuación, el Señor comienza a explicar el rol que el Antiguo Testamento tiene en su reino, brindándole un ataque frontal al fariseísmo. Y estos versículos son clave. En primer lugar, leemos, está en el capítulo 5, versículo 17, y se va all the way hasta el versículo 48. Lo primero que nos dice es que el Mesías vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Esto es importante porque lo primero que hace el judío es sentirse atacado cuando el Evangelio es presentado. Es lo que le decían a Pablo, que él estaba insultando a Moisés y a la ley y a la tradición. Y no, Jesús, Pablo más bien en la línea de Jesús dice, no, el Evangelio es el cumplimiento de la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Todo lo escrito, va a decir el Señor, tiene y tendrá cumplimiento. Y esto es importante, haciendo un paréntesis en nuestros tiempos, donde hay una postura dentro de la iglesia que se conoce como teonomía, que postula básicamente, aunque no quiero ser simplista, que la misión de la iglesia es cambiar la cultura, es ejercer activismo en el nombre del Señor y tratar entonces de que se cumpla lo que oramos, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, van a decir ellos. Y una de las cosas con esta postura es que ellos ven que todas las promesas que se hizo a Israel en el Antiguo Testamento han sido traspasadas a la iglesia. En gran parte fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo, con el juicio, con esa gran destrucción sobre Jerusalén. Y entonces todas las promesas que Dios le hizo a Israel han sido cumplidas ya en la iglesia. Ellos tienen una escatología postmilenial o amilenial y ignoran esta verdad, donde el Señor dice todo tiene cumplimiento y hay cosas muy, pero muy específicas que Dios prometió a Israel, a los hijos de Abraham según la carne, que tiene que ver con territorio, con un gobierno político, varias cosas que no han acontecido. Así que el Señor dice que todo tiene cumplimiento y hay muchas cosas que no se han cumplido. Por lo tanto, esa postura no encaja con lo que enseñó Jesús en esta ocasión. El reino de los cielos, además, está habitado por hacedores y promulgadores de la ley, no por oidores solamente. Ningún miembro del reino de los cielos
va a hablar mal de la ley de Dios o la va a ignorar o va a decir que no hay ningún beneficio de leerla o de estudiarla. Al contrario, vamos a cumplir la ley, los miembros del reino, y la vamos a promulgar, vamos a enseñar a otros a que hagan lo mismo. Y por último, en cuanto a la justicia del reino, el fariseísmo deja excluido del reino al que lo practica. Y este es el versículo crucial, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto para la gente, para los discípulos, era una bomba nuclear, porque los fariseos eran las personas más piadosas, más rígidas, los que observaban todo el detalle de la ley, los más piadosos. Y entonces Jesús dice: no, it's not enough, no es suficiente lo que hacen ellos. Si intentas hacerlo, vas a quedar excluido de la ley, del reino. Tienes tu justicia que ser superior a la de ellos. Nos deja en un punto de tensión aquí el Señor, porque entonces, ¿quién puede entrar al reino? Pero entonces el Señor no va a responder eso inmediatamente. Lo que va a hacer Jesús es proceder a desempacar el sentido real de la ley. Y lo va a hacer mediante un contraste radical entre la enseñanza de los fariseos y su propia exégesis de la ley. Jesús no está comparando el Antiguo Testamento con lo que Él dice. Está comparando la enseñanza de los fariseos, que tenía su base en el Antiguo Testamento, pero había sido mal interpretado, con lo que Él va a enseñar. Y la fórmula que entonces usa es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y va a tomar ejemplos específicos del Antiguo Testamento y de lo que los fariseos estaban haciendo con la Biblia. Hay mucho que decir al respecto, pero por lo menos vamos a ver los siguientes puntos. Número 1, la justicia de Dios no se limita a los hechos únicamente, sino también a la actitud del corazón. Esto es muy controversial para los judíos hoy en día. El judío sostiene que el pecado es cuando tú cometes el acto. Muchos de ellos, específicamente los que son más liberales en su manera de ver el judaísmo. Los pensamientos, mientras no actúes según tus pensamientos o según los sentimientos, entonces no has pecado. Jesús dice: no, la justicia de Dios no se limita al hecho, va también al corazón. Y el Señor va a decir más adelante que por cada palabra necia los hombres vamos a tener que dar cuenta a Dios. La justicia de Dios también demanda tanto el dejar de hacer el mal como el hacer el bien. Versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. En este caso lo que está diciendo es: no basta con no guardarle rencor al hermano. Tienes que hacer la reconciliación, lo que pertenece a tu parte, tienes que intentarlo y después ven a adorar a Dios. El versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es un superlativo que lo que el Señor está queriéndonos decir es: tienes que hacer todo lo necesario para evitar pecar con tus ojos. Bien claro, bien preciso, no hay ambigüedad, no hay matices, es blanco y negro. Si hay algo que te está haciendo pecar, remuévelo. No se trata de tratar de luchar de no hacerlo, se trata de hacer todo lo posible para no caer en esa tentación. También la justicia de Dios es incorruptible y la condenación sobre los que la ignoran es lo más real que existe. Y aquí vemos de nuevo una especie de martillo que el Señor usa, el versículo 20. No entraréis al reino de los cielos. Versículo 22. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 26. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Versículo 29 al final, lo leímos: mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que de más es esto, de mal procede. Así que el Señor nos está indicando esto es serio y las consecuencias son reales. No puedes jugar con esto de la justicia de Dios. Y entonces vemos que hay un progreso muy claro y terrible al mismo tiempo, que concluye con la mayor de todas las exhortaciones en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí los comentaristas y los pastores van a decir, bueno, pero perfección no quiere decir ser sin pecado, quiere decir que no te falte nada. El problema con eso es que Jesús lo está comparando con Dios. Dice, sed perfectos como Dios es perfecto. Y en Dios no hay pecado, no hay nada de corrupción. Entonces el estándar que nos está diciendo Jesús es bien claro. Tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y entonces el punto central hasta este momento de lo que viene diciendo el Señor es que la entrada al reino de los cielos depende del perfecto cumplimiento de la justicia de Dios revelada en la ley. Lo cual es imposible para el hombre, excepto por Jesús, porque Él vino a cumplir la ley. Lejos de tener una actitud antinomianista o antiley, el Evangelio enaltece la ley hasta lo sumo. Ese es el problema con el legalismo. Cuando uno intenta colocar cualquier regla que no sea la de la Biblia, inevitablemente termina bajando el estándar, porque no hay mayor estándar que este. Entonces los fariseos añadieron un sinfín de cosas a la ley, que eran bastante ridículas, que tiene que ver con el reposo. Eso es un tema con el cual el Señor lucha en toda su carrera, en todo su ministerio. Pero mientras más intentas querer ser justo y meticuloso, lo único que estás haciendo es bajando el estándar, porque el estándar que nos da la Biblia es la perfección y santidad de Dios. Seguimos, espero que me estén siguiendo. El capítulo 6, la religión del reino, la justicia del reino, ahora la religión del reino. Y aquí Jesús va a martillar sin reserva alguna el error medular de los fariseos. Nos va a decir aquello que los caracterizaba más que cualquier otra cosa, que es la hipocresía. Ellos, como decía el capítulo 23, decían, pero no hacían. En mi país dice, padre gatica, predica y no practica. Y ese es un buen refrán para recordarlo. El Señor entonces, empezando en el capítulo 6, va a exponer mediante 3 elementos típicos del culto judío, que es dar limosna, la oración y el ayuno, cuál es la verdadera religión. Y el concepto clave es recompensa. Hay una fórmula nuevamente, el Señor hace estas cosas con bastante frecuencia porque la idea era memorizar lo que estaba diciendo, donde dice, por ejemplo, en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, en los secretos sí, te recompensará en público. Entonces, ellos hacen las cosas para ser visto, pero tú hazla en secreto. Ellos recibieron su recompensa y tú la recibirás de tu Padre. Y esa es la fórmula. El concepto entonces clave es la recompensa. Los fariseos buscaban elogios de los hombres y toda su religión tenía ese fin. Los elogios que recibían eran su recompensa. Y me hacía pensar, cuando estaba pensando en esto, ¿no? Hoy en día tenemos que aprender a interpretar, a hacer la hermenéutica de la cultura. Y una de las cosas que se está suscitando ya hace tiempo es que todo lo que vemos en la política en realidad tiene sus raíces en la religión. Entonces, hay un concepto en inglés, virtue signaling,
señalando virtud, que lo que es indignarse sobremanera por alguna injusticia que vimos. Ya sea que el expresidente de Estados Unidos dijo una barbaridad, o que el presidente actual dijo una barbaridad, o que nuestro primer ministro hizo algo, y nos indignamos y lo ponemos en las redes sociales. Estamos señalando nuestra virtud porque estamos indignados por lo que dijo la persona. Pero eso es precisamente el tipo de hipocresía a la cual se refiere este pasaje, donde hacemos público esa especie de activismo para mostrarnos rectos y que estamos del lado de los buenos de la película, ¿ya? Pero en realidad estamos escondiendo nuestras propias fallas, porque todos sabemos que no hay nadie perfecto. En contraste, la religión de los hijos del reino, la nuestra, busca complacer únicamente a Dios y no necesita publicarse. Y ahora noten la diferencia, porque nos acaba de decir el Señor que somos luz y sal del mundo y que tenemos que permear la cultura, pero no con la religión. Nuestro culto es a Dios, no es al mundo. Nosotros no hacemos religión, no hacemos culto, no adoramos a Dios para que nos vean. Lo hacemos para complacer al Padre y eso no necesita hacerse en público. Es importante hacerlo bien en secreto. La verdadera religión es la que se practica en secreto, donde nadie te ve, donde solo Dios se hace presente. Y esa es la gran prueba del carácter cristiano, ser obediente cuando nadie te ve. Y eso es lo que le decía el Señor a los fariseos, son sepulcros limpiados, right? Donde por fuera está ahí bonito, pero por dentro lleno de huesos podridos. Y eso es lo que el miembro del reino debe evitar a toda costa. Y es acá entonces, en medio de esta gran enseñanza con respecto a la verdadera fe, la verdadera religión, que Jesús se detiene para enseñarle a sus discípulos cómo se debe orar. Y al hacerlo entonces remueve por un momento el velo de este mundo para mostrarnos la mayor de las realidades, lo que hace toda la diferencia, lo que solo Él podía mostrarnos, la gloria de la paternidad de Dios. Y es aquí donde nos vamos entonces a parquear. Nada hay más importante en lo que al reino de los cielos se refiere que la identidad del rey. ¿Quién es el rey? Y más que cualquier otra cosa, Jesús vino a mostrarnos quién es Dios. Si me acompañan un minuto a Juan capítulo 1 y versículo 18, el evangelista lo resume de esta forma. Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo interesante es que esa palabra "ha dado a conocer" es el término del cual nosotros sacamos la palabra exégesis. O sea, Jesús es la exégesis del Dios invisible. Él revela y expone quién es Dios. Y eso es lo principal que vino a hacer el Señor. Entonces, en el sermón, el Señor afirma de forma explícita e implícita la paternidad de Dios. Explícitamente porque usa el término Padre una y otra vez. Ya hemos leído el versículos 16, 45 y 48 del capítulo 5. Pero en el capítulo 6 parece una ametralladora con esto. El versículo 1, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 4, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Y así el versículo 14, 15, 18, 26, 32 y después el capítulo 7, versículos 11 y 21. Padre, 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 son
15 veces en total, así que creo que está bien claro cuál es el énfasis que el Señor está dando en el sermón. Pero también nos dice implícitamente este tema de la paternidad, porque es la naturaleza paternal de Dios lo que explica lo extraordinario, maravilloso y atractivo del reino de los cielos y le da ese sabor divino a este gran sermón. Veamos qué es lo que nos dice con respecto a la paternidad de Dios. Número 1, vuestro Padre que está en los cielos. Se repite bastante esta frase. El cielo es la morada de Dios y por extensión la verdadera morada de sus hijos. Si bien ningún sitio obviamente puede contener a Dios, esta declaración nos recuerda la trascendencia de Dios como un ser totalmente apartado y ajeno a la corrupción del mundo, su santidad. Durante su ministerio, Jesús trajo el cielo a la tierra mediante sus muchos milagros y específicamente su sacrificio en la cruz, por medio del cual abre la puerta del reino de los cielos a todo aquel que cree. El Señor desea que alcemos la vista constantemente al cielo para no ser distraídos ni tentados por las cosas del mundo. Es una forma de exaltar a Dios hasta lo sumo. Y recordamos lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Si recordarán, voy a ir rapidito acá, Colosenses 3 y versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor, al decirnos que Dios es nuestro Padre, nos alza la vista. No es un Padre común y corriente, es nuestro Padre celestial, trascendente. También nos dice, tu Padre que ve y está en lo secreto te recompensará en público. Y esa es la fórmula que se repite. Dios es omnipresente y por lo tanto nunca estamos fuera de su presencia. De esto sigue que los hijos del reino vivan conscientes de la continua presencia de Dios sobre sus vidas, buscando así complacerle y siendo receptivos a su guía y dirección. Hermanos, nunca estamos solos, aunque a veces se siente que sí. ¿Se imaginan? Estaba pensando, todos somos inmigrantes acá y la experiencia común del inmigrante es la soledad, porque por lo general dejamos a toda la familia en casa y venimos para acá. Y hoy en día, gracias a la tecnología, podemos ver a nuestros padres, podemos ver a nuestros seres queridos prácticamente cuando queramos. Pero no era así en aquel entonces y no fue así por muchos siglos. El cristiano es un peregrino en la tierra y anhela siempre volver a casa. Somos extranjeros. Y lo que nos está diciendo Jesús es que Dios siempre está con nosotros. El Padre siempre está acá. Él nunca nos va a dejar, no nos dejó huérfanos, dice. Y claro, más adelante el Señor va a explicar que Él y el Padre hacen morada en nosotros por su Espíritu. Así que hermanos, si estás luchando con la soledad, que es lo típico cuando recién llegamos, cobra ánimo porque no estás solo. Y ya sea que estemos en nuestros países o aquí, seguimos siendo extranjeros porque nuestra morada es en los cielos. Se asume además que la generosidad de Dios como Padre, ¿verdad? Como aquel Padre que se deleita en recompensar a sus hijos. ¿Qué cosa más hermosa es para los padres poder comprarle juguetes y cosas a sus hijos, o no? Es un gozo que lo disfruta más el padre que el hijo muchas veces, porque el hijo va reciclando juguetes a medida que va creciendo, pero uno como padre se deleita de solo verles la sonrisa en sus rostros. La motivación para el creyente no es el temor del castigo por la desobediencia, aunque eso está ahí, como acabamos de ver.
sino la amorosa recompensa del Padre, ¿verdad? El capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es el carácter de nuestro Dios. En Hebreos, el capítulo 11, hace algo similar, donde se nos dice que, y en el capítulo 12 también, ¿se acuerdan de este versículo? Porque es necesario que el que cree en Dios no solamente cree que existe, pero que es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que asumir la verdadera fe, que Dios es bueno y busca recompensar a sus hijos. Y al mismo tiempo, por ser el Padre perfecto, Dios disciplina a todo aquel que llama hijo. Así que esas dos cosas no están en tensión ni en contradicción, son parte elemental de la paternidad de nuestro Dios. ¿Qué diferencia, no, a la carga del fariseísmo y de cualquier sistema legalista que solo busca como con un látigo darte sobre la cabeza porque nunca llegas al estándar? Es lo que dijo Jesús. Los fariseos ponían todo tipo de cargas sobre la gente y no les ayudaban ni con un dedo a llevarlas. Además dice el Señor, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y más allá de afirmar la omnisciencia de Dios, Jesús desea mostrarnos el tierno cuidado de Dios sobre sus hijos. No debemos leer estas palabras como un regaño, como diciendo, ¿acaso no te das cuenta que Dios conoce lo que necesitas? No. Más bien se nos está invitando a abrir el corazón a nuestro Padre, a confiar en su provisión y aceptar ser acogidos por Él como Padre. El versículo 26 del capítulo 6 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y ahí es interesante que el valor del cual está hablando el Señor descansa en nuestra relación con el Padre. Esta visión de Dios, entonces, la paternidad de Dios es lo que impulsa a Jesús a darle a sus discípulos el famoso Padre Nuestro, que yo de nuevo pienso que es el pasaje más popular, más conocido, porque aún antes de llegar al Señor, muchos de nosotros viniendo de Latinoamérica católica romana, lo teníamos ya memorizado desde chiquititos, el Padre Nuestro, ¿verdad? Pareciera que el Señor no pudo contenerse y nos lleva de la mano a la misma presencia del Padre en oración. Él pone las palabras precisas en nuestros labios y dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Es justo que la madre de las oraciones se halle en el sermón de los sermones, ¿verdad? Esta obra de arte de parte del Señor tiene dos aspectos básicos. Es un resumen y un patrón de toda oración. Es un resumen porque, según un comentario, cubre toda necesidad terrenal y espiritual y da expresión a toda aspiración celestial. Todo lo que necesitamos está ahí. A pesar de su brevedad, es completa y cabal. Y también es un patrón de toda oración, porque en primer lugar el contexto deja claro que no fue la intención de Jesús que se usara como elemento litúrgico, aunque no hay nada de malo con usarlo de esa forma. El problema es cuando se usa como un rezo repetitivo y carente de sentido. El versículo 7 del capítulo 6 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es una verdadera tragedia que estas palabras del Señor se transformen en una especie de vana repetición para aquellos, de los labios de aquellos que no conocen a Dios como Padre. En segundo lugar, es un patrón porque la oración muestra qué súplicas debemos hacer, qué es lo que se le puede pedir a Dios y el espíritu en el cual hacerlos. Nosotros podemos orar por todo lo que tiende a la gloria de Dios y a las necesidades del hombre, pero la gloria de Dios es primero.
Nuestro gol debe ser que su voluntad se cumpla en nosotros, no que se pueda ajustar su voluntad de acuerdo a la nuestra, que es como tristemente se ora hoy en día. Yo quiero algo y le pido a Dios que conforme su voluntad a lo que yo quiero. Esta oración es todo al revés, ¿verdad? Dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús está poniendo las palabras precisas en nuestros labios para enseñarnos cómo hablarle a Dios, cómo hablarle como nuestro Padre. Y ahora pensemos cuán radical esto es. Acaba de decir el Señor que nadie puede entrar al reino. ¿Cómo puede un hombre pecador, incapaz de cumplir con la ley, acercarse a Dios sin ser destruido? Tenemos toda la historia del Antiguo Testamento donde Dios una y otra vez le dice al pueblo, no se acerquen, no se acerquen. ¿Se acuerdan? En el pasaje del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, tú puedes acercarte, pero el pueblo no puede ni siquiera poner el pie sobre el monte porque ni siquiera los animales, nadie se puede acercar, porque Dios es santo y nosotros no. Entonces, ¿cómo es que le podemos de esa situación venir a llamarle a Dios Padre? Dios es el santo juez y rey, cuyo nombre mis labios no son dignos de pronunciar. Por eso es que Mateo, dicho sea de paso, usa el término el reino de los cielos y no el reino de Dios, porque en la sensibilidad del judío era casi una blasfemia usar de Dios el nombre de Dios. Entonces, Mateo, conociendo como judío esto, dice, no, el reino de los cielos, para no ofender al judío. Y ahora dice Jesús que le podemos llamar a ese Dios Padre. ¿Qué clase de intimidad es la que Jesús está ofreciendo? Y aquí vamos a atar cabos sueltos y con esto termino. Uno de los errores más comunes que se hace con este pasaje y con la Biblia en general es de moralizar el texto. Leemos y procedemos a indicar lo que se debe y no se debe hacer, perdiendo de vista el propósito por el cual estas palabras fueron primeramente pronunciadas por nuestro Señor y luego escritas por Mateo. Usamos la Biblia como una fuente de aliento para alzarnos por nuestra propia fuerza moral y no recibimos la bendición. Y Cristo resumió su mensaje de esta forma. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Antes de que fuese la creación, en la perfecta armonía de la Trinidad, Dios era eternamente Padre. No es así con los conceptos como Salvador, Juez o Rey, los cuales dependen de la criatura para ser realizados. Dios es Salvador por causa del pecado y salva al hombre que tiene que empezar a existir. Él es juez, de nuevo, por causa de la caída del hombre. Él es rey, pero ¿rey sobre qué? Tiene que haber un dominio, un cosmos sobre el cual Él reinar. Pero no así con el concepto Padre. El concepto Padre precede todo porque tiene que ver con la esencia misma de Dios. Lo mismo se puede decir del concepto Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, Jesús, el unigénito del Padre, está enseñándonos a conceptualizar correctamente a Dios, según su propia naturaleza, desplazando todo error en nuestra mente al respecto. El sermón, de nuevo, no está simplemente diciéndonos qué estilo de vida tenemos que llevar. Nos está llevando a pensar en Dios correctamente y a adoptarlo como nuestro Padre, porque Él nos ha adoptado en Cristo. El Evangelio del Reino consiste en la maravillosa invitación de recibir al Hijo de Dios, su justicia por cuanto solo Él pudo cumplir la ley, siendo así adoptados a la familia celestial y poseyendo su Espíritu en nosotros, por el cual, según Romanos, clamamos, Abba, Padre. Es interesante porque los escritores de la Biblia guardaron ciertas palabras del arameo y no la traducieron como Abba.
Esa es una palabra, es una transliteración. Y es porque Jesús usaba esa palabra para referirse al Padre. Y hoy nosotros en Cristo podemos apropiarnos de esa palabra y decirle a Dios, Padre nuestro. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así comienza el sermón. Y el galardón entonces es eso, es ser llamados hijos de Dios y disfrutar de la comunión propia de la bendita Trinidad por toda la eternidad. Por eso adoramos a Dios todos los domingos. Termino con esta cita de un comentarista. Nuestro Señor no habló de esta condición de bienaventuranza y de bendición. Él no habló de esta condición del alma de oídas porque se lo contaron. Por 30 años había sido su dulce y profunda experiencia. Durante su vida en Nazaret, ¿no se recostó el Cordero de Dios en el seno de su Padre? ¿No se dio cuenta que estaba acobijado con el amor que había sido suyo antes que los mundos fuesen? ¿Acaso no se conformó con dejar a los potentados del mundo seguir su camino de pompa y orgullo, porque estaba asegurado con un gozo más profundo, una paz más perfecta, una felicidad más satisfactoria que le podía otorgar la sonrisa de César o la púrpura imperial? Él conocía al Padre, amaba al Padre, había cumplido con el deseo del Padre, reposaba en la voluntad del Padre, fue rodeado con un sentido perpetuo de la presencia del Padre, respiró el soleado aire del amor del Padre. Él nos ofrece lo que estaba experimentando por sí mismo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros, para que el amor con que me has amado esté en ellos, oró el Señor, y yo en ellos. Hermano, amigo, ¿conoces a Dios como Padre? ¿Puedes sentir ese anhelo y esa ternura por nuestro Padre Celestial? Espero que sí sea, y si no es así, clama, porque el Señor dijo, todo el que pide, hallará. Así que no perdamos la oportunidad de recibir esa adopción que Cristo nos está ofreciendo. Y los que hemos recibido esa adopción, gocémonos, hermanos. La vida no es fácil, pero somos hijos de Dios y nuestro Padre está cuidándonos todo el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas como nuestro Padre. Es un privilegio que ninguno de nosotros merece. Es el mayor honor, el mayor gozo que puede conocer un ser humano. Gracias porque hoy nos has hablado como a hijos amados, no como a pecadores rebeldes, aunque lo hemos sido, Señor, pero como aquel padre en la parábola corre a abrazar a su hijo que lo había despreciado, así tú en este sermón nos estás llamando a que te abracemos. A los que hemos quizás estado alejados, nos estás llamando a retornar a tus brazos, Señor, a tus brazos amorosos para ser acobijados por ti, Señor. Y a los que no te conocemos, a los que, para aquellos de nosotros para quienes esto es nuevo, Señor, nos estás abriendo la mente para conocer la maravilla de tu gloria, que siendo el eterno y trascendente Dios, juez de los hombres, que de ninguna manera permitirá que el pecado siga como sigue. Sin embargo, tú abres tus brazos para cobijarnos en Cristo. En tu amor diste a tu Hijo unigénito y ahora en Él nosotros somos devueltos a ti como hijos, Señor, para conocer tu perdón y la salvación. Permítenos, Señor, gozar y vivir en ese amor en esta semana, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén.